Buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda el profesor Luis Mitmazulca. Iniciaremos nuestras clases virtuales del curso de lenguaje con el tema el sujeto y sus clases. Ya, muy bien. Empezamos. ¿Qué es el sujeto? ¿Ya? El sujeto también se le conoce como sintagma nominal. ¿Ya? Muy bien. Vamos a leer la definición de lo que es el sujeto. ¿Ya? Luego vamos a comentar. Dice. Es el elemento de la oración bimembre, ¿qué es oración bimembre? Oración de dos partes, que menciona a un ser, sea animal, persona o cosa de quien se habla y que, según el contexto, a la vez verbal, realiza o recibe la acción verbal. Muy bien. En síntesis, ¿qué es el sujeto? El sujeto es la persona, animal o cosa quien realiza una acción, ¿ya? Es la persona, animal, ser, cosa, ¿no? El ser ya englobamos todo, que realiza una acción, ¿ya? O sea, si tú haces una acción, tú eres el sujeto, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es el método para reconocer el sujeto? ¿Ya? Hay métodos. El método básico, el método tradicional, mi palabra dice tradicional, ¿ya? Es el método de las preguntas. ¿Cómo lo reconocemos? Con las preguntas que están ahí? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿O qué? Con esas preguntas. Como bien ustedes observan en la pantalla, acá está el paso 1 y paso 2. Paso 1 y paso 2. Primero, para reconocer el sujeto, ¿qué tienes que hacer? Ubicar al verbo. Tienes que ubicar al verbo y tienes que saber reconocer el verbo. Y el verbo es aquella palabra que expresa acción, movimiento. Y dos, haz las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Y qué? Más el verbo. Y acá creo que está. Más el verbo principal. Ahí está. ¿Ya? Más el verbo principal. Muy bien. Vamos con un ejemplo. Dice, ese ladrón fugó de la cárcel. La pregunta sería, ¿quién fugó? Ese ladrón. Eso que vendría a ser el sujeto. Ese ladrón es el sujeto. Otra pregunta, otra oración dice, a ella le gusta la mandarina. ¿Qué le gusta? La mandarina. Esto que vendría a ser sujeto. La mandarina es el sujeto. Otra oración, juegan felices en el parque. ¿Quiénes juegan felices en el parque? Ellos. O puede ser ellas, ellos o pueden ser ellas. ¿Qué quiere decir? Estamos frente a un sujeto tácito que no está presente, pero yo lo puedo evidenciar con los pronombres, ¿ya? Muy bien, de esa manera reconozco el sujeto. Ahora, eh, ¿cuál es el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto es un sustantivo, ¿ya? Ahí está la definición. Vamos a leer, dice, es la palabra principal del sujeto, su núcleo es un sustantivo, a toda palabra que puede cumplir el papel de un sustantivo. Los sustantivos también pueden ser pronombres o pueden ser infinitivos, ¿ya? Ejemplo, dice, mi tío pinta la fachada de la casa. ¿Cuál es el sujeto? Mi tío. Ese es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el sustantivo? Tío. Acá, ella viajó a España con Luis. ¿Quién viajó? Ella. Este es el sujeto, pero como este es un pronombre, entonces también es el núcleo. Jugar es divertido. ¿Qué es divertido? Jugar. Este es un sujeto y también es núcleo de sujeto. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, uy, otra vuelta. Ya, muy bien. Entonces, de esta manera, ¿ya? Pasamos a la siguiente.
Estamos viendo ahorita la estructura de un sujeto. La estructura de un sujeto es núcleo, que ya lo vimos. La otra estructura es el modificador directo. ¿Ya? ¿Qué es un modificador directo? Acá está la definición. Te dice, son los que no requieren de un nexo para unirse al núcleo del sujeto. Puede desempeñarse como adjetivo y determinante. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, dice, la pequeña niña llegó tarde a la escuela. ¿Quién llegó tarde a la escuela? La pequeña niña. ¿Qué cosa es todo esto que está subrayado de rojo? Sujeto. ¿Cuál es el modificador directo? Esto es modificador directo. ¿Por qué es directo? Porque está al costadito, ¿ya? Del sustantivo. Estos dos son modificador directo, ¿ya? Modificador directo. Los modificadores directos van a ser los determinantes. Creo que ya usted lo sabe. Ahora, los tres señores alegres no llegaron al. ¿Cuáles son los modificadores directos? Este es el sujeto, ¿ah? ¿Quiénes no llegaron al trabajo? Los tres señores alegres. Este sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Señores. Ya. Todas las palabras que le acompañan, que es los, tres, alegres, vendrían a ser los modificador directo. ¿Ya? O sea, los modificadores directos pueden ser determinantes y pueden ser adjetivos. ¿Ya? Siguiente oración. Este regalo tuyo se lo di a Zenobia. ¿Qué se lo dices a Zenobia? Este regalo tuyo. Este es un determinante. Núcleo, regalo. Determinantes, modificador directo, modificador directo. Ya estamos sabiendo reconocer el modificador directo. Ahora vamos con el modificador indirecto. Perdón, acá faltó indirecto. Indirecto, ¿ya? Es indirecto. Está unido mediante un nexo o enlace, como así como preposiciones. O sea, los nexos son las preposiciones a, con, sin, según, por, de, que son los más comunes que se van a usar dentro del modificador indirecto. ¿Ya? Vamos con un ejemplo. El examen de admisión estuvo muy difícil. ¿Qué estuvo muy difícil? El examen de admisión. ¿Esto qué cosa es? Su sujeto. ¿Ya? ¿Cuál es el núcleo? Examen. Modificador directo, el. Pero de admisión, ¿qué cosa es? Es modificador indirecto. Acá está, modificador indirecto, ¿ya? Este es modificador indirecto. ¿Por qué es modificador indirecto? Porque esta palabra admisión está enlazado por por una preposición. Es decir, siempre un modificador indirecto va a tener preposición. ¿Ya? Acá hay otra oración. Este auto, como el tuyo, es de color rojo. ¿Ya? ¿Qué es de color rojo? Este auto como el tuyo. ¿Ya? Este es núcleo. En este caso, como, ¿ya? Es un enlace, ¿no? Una conjunción. Entonces, modificador indirecto. ¿Ya? La casa de mis tíos es alegre. ¿Qué es alegre y espaciosa? La casa de mis tíos. ¿Cuál es el modificador indirecto? De mis tíos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una preposición. Bueno, casa es núcleo y la es modificador directo, como está ahí. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, vamos con la aposición. ¿Ya? Otra estructura del sujeto es la aposición. Muy bien, existen dos tipos de aposición. La aposición, a ver, vamos a leer primero la definición de qué cosa es una aposición, ¿ya? A ver, acompáñame, dice. La aposición es la palabra o conjunto de palabras que repite el significado del núcleo, proporcionándole características adicionales. Generalmente aparece entre pausas en lo oral y entre comas en lo escrito. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. ¿Ya? Clases de aposición. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Explicativa y especificativa. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una aposición explicativa. Pero te voy a explicar qué cosa es una aposición. Dice, Isabel y Fernando, los reyes católicos, unificaron a España. Todo esto es una oración. ¿Ya? ¿Cuál es la posición? Los reyes católicos. Creo que ustedes ya deben saber. ¿Por qué? Porque esto está reemplazando, ¿qué cosa? Al núcleo.
Isabel y Fernando, los reyes católicos, o sea, la posición explicativa por lo general siempre va a ir en comas, ¿ya? Y pertenece al sujeto, ¿ya? Ejemplo, dice. Y la posición especificativa precisa el significado del núcleo y va unido a este sin comas. Por lo general es un nombre propio. Un ejemplo, el profesor Manuel es muy alegre. ¿Quién es muy alegre? El profesor Manuel. ¿Esto qué cosa es? Sujeto. Núcleo, profesor. Pero este de acá no es modificador directo, ¿ah? Es aposición, ¿ya? AP. Porque este es un complemento, ¿no? Es un agregado, está agregando, está especificando quién es este profesor. Si te das cuenta, Manuel es un sustantivo, ¿ya? Entonces, siempre el modificador indirecto van a ser adjetivos, pero Manuel no es un adjetivo, es un nombre, ¿ya? Entonces, la posición ya ustedes saben, ya es una aclaración del núcleo del sujeto. Muy bien, acá tenemos otro ejemplo. Dice, mi mejor amigo José ingresó a la universidad. ¿Cuál es el sujeto? Mi mejor amigo José. Entonces, este es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Amigo. Mi, ¿qué cosa es? Modificador directo. Mejor, ¿qué es? Modificador directo. Núcleo, amigo. José es una aposición. Bueno, ingresó a la universidad, vendría a ser predicado. ¿Ya? Entonces, pues acá están. Modificador directo, núcleo y aposición. ¿Ya? Muy bien. Según la presencia del sujeto. Estamos viendo tipos de sujetos, ¿ya? Ya hemos aprendido ahorita la estructura de un sujeto, que es núcleo, modificadores, que podría ser directo e indirecto, y la aposición. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos con tipos de sujeto, ¿no? Tipos de sujetos según la presencia del sujeto. Tenemos el sujeto expreso. ¿Por qué se dice que es sujeto expreso? Porque nosotros podemos ver al sujeto, se puede evidenciar. Como está ahí en la definición, dice, es aquel que aparece escrito en la oración. Ejemplo, Felipe estudia inglés por las mañanas. ¿Quién estudia inglés? Felipe. Acá está, pues, lo estamos viendo, lo estamos escribiendo. ¿Quién es? Está escrito. Felipe. Entonces, sujeto, ¿qué cosa? Expreso, porque está expresado, se ve, está escrito. ¿Ya? Los niños juegan fútbol en la tarde. ¿Quiénes juegan fútbol? Los niños. Acá está, pues, mira, lo estamos señalando. Sintagma nominal o sujeto. ¿Ya? Entonces, sujeto expreso es porque se puede escribir, se puede ver. Los jóvenes les gusta a los jóvenes les gusta la sopa. ¿Quién les gusta? A los jóvenes. Sujeto tácito. ¿Ya? El sujeto es tácito. ¿Ya? A ver, a los jóvenes les gusta la sopa. ¿Qué les gusta a los jóvenes? En acá sí, por ejemplo, acá este no es sujeto, ¿ya? Este no es sujeto. ¿Qué es sujeto tácito? Esta oración no lo tomen en cuenta, no tiene validez. Dice, sujeto tácito. ¿Qué es sujeto tácito? Sujeto tácito es aquel tipo de sujeto en el que no está el sujeto, pero sí lo puedo evidenciar con los pronombres. Dice, es aquel que no está presente en la oración, pero se sobreentiende por la terminación del verbo. Por ejemplo, acá, jugaremos un gran encuentro. Este es un predicado. Nosotros jugaremos. Entonces, tú lo puedes evidenciar. Eso es sujeto tácito, que no está, pero lo puede evidenciar con pronombres. Por ejemplo, dice, sin avisar viajaron a Puno. ¿Quiénes viajaron sin avisar a Puno? Sin avisar a Puno, ¿quiénes viajaron? Ellos o ellas. Entonces, yo lo puedo evidenciar. Entonces, acá está el sujeto tácito. O sea, sí, sujeto oculto, pero lo evidencio. ¿Ya? Yo asistí al colegio muy cansado. ¿Quién asistí? Yo asistí. ¿Ya? Entonces, el sujeto tácito ahí es esta evidencia. Creo que eso sí es fácil.
Cantidad de núcleos, por la cantidad de núcleos. O sea, existen sujeto simple y sujeto compuesto. El sujeto simple va a ser aquel sujeto que solamente va a presentar un núcleo. Y el sujeto compuesto va a ser aquel sujeto que presenta, ¿qué cosa? Dos a más núcleos. Vamos con la definición de sujeto simple. Sujeto simple es aquel sujeto que consta con un solo núcleo. Por ejemplo, Dante amó a Beatriz. ¿Quién amó a Beatriz? Dante. Dante, ¿qué cosa es el sujeto? Solamente hay uno, ¿sí o no? Entonces, esto es sujeto simple. Vamos con acá. Ana María se casó con su mejor amigo. ¿Quién se casó con su mejor amigo? Ana María. Sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Ana. ¿Y María qué cosa es? Ya María es ya María es una especificación, pero Ana María es uno, es un nombre compuesto, ¿no? Entonces, el sujeto, ¿ya? Acá no es que haya dos núcleos, ¿ah? Acá no es que haya dos núcleos, profesor, pero acá yo veo que hay dos núcleos. No, no es núcleo. Solamente es Ana, pero esta no es una Ana cualquiera, es María. Esto se puede entender como una aposición, ¿ya? Y este es el núcleo, ¿ya? Entonces, solamente es un núcleo. A ver, la hermosa mujer siempre llega tarde. ¿Quién llega tarde? La hermosa mujer. La hermosa mujer. Sujeto. ¿Este qué cosa es? Modificador directo. ¿Qué es? Modificador directo. ¿Y este qué cosa es? Núcleo del sujeto, ¿no? Solamente hay uno, entonces es sujeto simple. ¿Qué es el sujeto compuesto? Es aquel que presenta dos a más núcleos. Vamos con la oración. Dice, Luis, Carlos y Andrés fueron a la biblioteca. ¿Quiénes fueron a la biblioteca? Mira, Luis, Carlos y Andrés. Son tres núcleos. Entonces son sujeto compuesto. La cuchara y el tenedor son cubiertos, ¿no? Mira, los núcleos. La cuchara y tenedor. Recuerden que los núcleos siempre van a ser sustantivos. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos tres núcleos, Manuel, José, Reymar, ¿no? Tres núcleos. Entonces, esos son sujetos Muy bien, compuestos. chicos. Ustedes ya han visto lo que es el sujeto, pero según la cantidad de núcleos, ¿ya? A continuación vamos a ver el sujeto paciente, ¿ya? Que es otro tipo de sujeto, ¿no? Ya han visto lo que es el sujeto simple, sujeto compuesto, sujeto tácito, sujeto expreso, ¿ya? Ahora vamos con el sujeto paciente. ¿Qué es el sujeto paciente? El sujeto paciente es aquel sujeto que recibe o padece la acción del verbo, ¿ya? A ver, en una oración. El sujeto paciente se caracteriza por su pasividad, ¿ya? Ya que hay otro que ejerce la acción que él recibe. A ver, vamos con el ejemplo mejor, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, el sujeto paciente. A ver, analizamos. El secreto de sus ojos fue galardonada en los premios Oscar. Que fue galardonada El secreto de sus ojos. Este sujeto, paciente, y este es el predicado. ¿Por qué este sujeto paciente? Porque la oración es una oración pasiva y el verbo obviamente es el verbo pasivo. ¿Ya? Su contrario, su opuesto del sujeto paciente es el sujeto activo. ¿Ya? A ver, eh, vamos con esta oración. El proyecto de ley fue aprobado esta madrugada en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el sujeto? El proyecto de ley. Este es el sujeto. Sujeto paciente. ¿Por qué será sujeto paciente? Porque la oración está en voz pasiva. ¿Ya? ¿Cuál sería, por ejemplo, esta oración en voz activa? Sería la Cámara de Diputados, ¿no? La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley esta madrugada. Aprobó el proyecto de ley esta madrugada. Esa sería la voz activa. Entonces ahí estaríamos frente a un sujeto activo. ¿Ya? A ver, vamos con el sujeto activo, su definición. Sujeto activo es el que realiza la acción indicada por el verbo o el que es caracterizado cuando el verbo es copulativo. Ejemplo, por ejemplo, pronunciará un discurso.
Sujeto, la ministra, ¿no? Sujeto. Este es sujeto activo. ¿Por qué? Porque el verbo es un verbo activo, ¿ya? Este es el predicado. La ministra pronunciará un discurso. ¿Cómo sería en pasivo? Un discurso será pronunciado por la ministra. En ese caso, sí sería sujeto pasivo, ¿no? Será pronunciada, si ese fuera el verbo, ¿no? Acá también, todos los estudiantes rechazaron la propuesta rector. ¿Cuál es el sujeto? Este es sujeto activo. Activo. Parecíamos muy cansados. Bueno, acá es sujeto. Entonces, un sujeto expreso, ¿ya? Es aquel sujeto que se ve. ¿Ya? Bueno, eso ustedes ya saben. Simple porque tiene un solo núcleo. Y sujeto pasivo porque la oración está en voz pasiva. ¿Ya? Sujeto pasivo o sujeto paciente. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces ya quedó. ¿Ya? A continuación, vamos con aplico lo aprendido.